Hola, buenos días. ¿Cómo están? Dios les bendiga grandemente. Hoy seguiremos compartiendo la palabra y vamos a estar tocando un tema. Hemos estado hablando de predicación, evangelismo este mes de octubre. Además, tuvimos la semana pasada los bautizos, y creo que algunos quedaron cansados, que no llegaron este domingo todavía de la fiesta que tuvimos. Y gracias a Dios que tuvimos un compartir bastante chévere. Si usted no estuvo allí, seguramente hizo falta también para que compartiera con nosotros. Fue una bendición haber tenido un tiempo también de comunidad en nuestra iglesia, un tiempo de comunión. Hoy vamos a estar hablando de un tema y titulado Tu historia, su gloria. Tu historia, su gloria. Y vamos a basarlo en el libro de Hechos y en la vida de este apóstol, servidor del Señor, como lo fue Pablo. Y quería iniciar el tema para ponerlos en contexto, que todos seguramente estamos relacionados con ello, y es con las historias de amor. Yo creo que cuando alguien ha tenido o tiene un matrimonio, o alguien ha tenido un noviazgo por un tiempo, se habla de la historia de amor. Siempre hay alguien que va a preguntar o preguntarles y cómo se conocieron y cómo fue ese momento y cómo fue ese contacto, cómo fue que llegaron a este momento, a este tiempo, ¿no? Y hay un tiempo y un momento en el cual nos conocimos, o desde ese entonces comenzó lo que podríamos llamar una historia, ¿sí? Ese momento en el cual describimos: yo te vi, ella me vio, yo la vi, ella me vio. Hubo un clip entre nosotros, ¿verdad? Hubo algo eléctrico entre tú y yo. A ese momento todos podemos contarlo, lo recordamos. Fue en una temporada, estaba en la universidad, algunos estábamos en el colegio, otros fueron en el trabajo, estábamos trabajando, y resulta que yo la vi, ella me vio, ella me dio algo y me regaló. Yo cuando la vi quedé prendado, y después de todo esto comenzamos y tenemos una historia. Siempre hay una historia que contar, ¿verdad? Y lo mismo sucede cuando encontramos a Jesús. Un verdadero encuentro con Jesús genera una transformación en las personas que para algunos es radical, para otros es un proceso paulatino, un suceso o un proceso progresivo. Lo cierto es que aquel que haya tenido un verdadero encuentro con Jesús, después de haber sido alumbrado con su luz, no va a ser el mismo. No puede ser el mismo si verdaderamente ha conocido y se encontró cara a cara con el Señor. Esencialmente porque todo aquel que tiene un encuentro con Jesús, como ha sucedido a lo largo de la historia, es habitado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo que habita en el creyente, como dice así la palabra de Dios, comienza a ser una obra de revelación. Aquello que tú no entendías de Dios comienza a ser revelado, comienzas ahora a entender. Comienza una reconstrucción, comienza un realineamiento con la voluntad de Dios, comienza una consolación y exhortación de parte de su palabra. Y también inicia algo como que nosotros le llamamos el propósito y sentido de nuestra vida. Mi suegra siempre lo describe cuando habla con las personas como alguien que llega a una casa a poner en orden lo que está en desorden. Comienza a decorar aquello que no estaba bien decorado, ¿verdad? Aún a pesar de nosotros. Y más allá de decorar y de decorar a su manera, porque Dios comienza a decorar nuestra vida a su manera,
Yo le agregaría también que nos llega a nuestra casa, a nuestra vida, con una carta de trabajo. Llega con una misión y es aclarada por el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo llega a tu casa, te habita, comienza a reacomodar cosas a su manera, a su voluntad, y además te da ese propósito, esa misión que no habías encontrado. O sea que muchos que encuentran a Jesús y tienen este encuentro con Jesús, comienzan a tener ahora respuestas a las preguntas existenciales. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Será que nada más la vida es comer, es criar a los hijos? Yo he hablado con personas cercanas. Alguno me dijo, ¿cuál es tu misión en tu vida? Ya yo la cumplí. Mi misión en mi vida era criar a mis hijos. ¿Será que esa era la misión? Y eso era todo. Y entonces, ¿qué? Estás gastando el aire, respirando para nada. No tiene sentido tu vida después de haber criado a tus hijos. Algunos dicen, mi misión en mi vida era cuidar a mi mamá hasta que se fuera. Y ya se fue. ¿Y ahora? ¿Cuál es tu misión? Resulta que encontrarse con Jesús da misión, visión, da propósito de vida. Para algunos, confirma los planes que ya tenía, que Dios había puesto ya en su caminar. Otras veces, para muchos los cambia por completo. Pero sea como sea, los cambie o los deje, no hay dolor en ello. ¿Y qué hablo con esto? Alguno dice, tiene vocación de ser médico, de servir, de sanar a los enfermos. Y tal vez Dios le dice, sí, yo quería, dentro de todo el plan que tenía para ti, y como te hice, así como decía antes de que naciera, tú ibas a hacer eso. Y a través de eso ibas a llevar gloria a mi nombre. Para otro, estudiando medicina, resulta que no era eso. Les cambia el plan por completo. ¿Sabes qué? Ahora quiero que seas un misionero y que vayas y prediques fuera del país donde estás. Y para algunos esto da como miedo. ¿Qué será la decisión que Dios tiene conmigo? Puede ser que reafirmen lo que estás haciendo o lo cambies por completo. Pero como lo dije, al final no hay dolor en ello, porque el mismo Espíritu Santo te va a llenar con la necesidad de hacer aquello para lo cual Dios te creó. Pablo lo describía en 2 Corintios como el amor de Jesús nos constriñe. Es así como el amor de Jesús nos impulsa. El Espíritu Santo dentro de nosotros nos impone una carga y una necesidad de hacer aquello para lo cual Él me creó. Porque ahora tengo entendimiento y revelación para lo que estoy aquí. Sea que tenga que dejar una profesión, sea que tenga que dejar lo que tenga que dejar, lo vas a hacer porque Dios está llenando tu corazón. Y toda la obra hecha por el Espíritu Santo a través de ti traerá finalmente honor, reverencia, obediencia, alabanza y gloria a Cristo. La obra que hace el Espíritu Santo dentro de nosotros le da honor, reverencia, alabanza y gloria a Jesucristo. Entonces, finalmente, como Marcos describió hace 2 domingos, nosotros fuimos creados para su alabanza, para su honor y para su gloria. Todo lo que hacemos finalmente, Dios lo hizo, ya lo había preparado horas de antemano, dice la palabra. Antes que tú nacieras, la había preparado para que estuvieses tú en ella y eso honrara a Dios. No solamente que honra a Dios y glorifica a Dios, sino que además te da felicidad a ti. No va a haber un momento en el cual tú seas más feliz que haciendo aquello para lo cual Dios te haya creado. Entonces, fuimos creados por Dios. En un momento tenemos un encuentro con Él. Todos deben tener un encuentro con Él. Y eso habla de la historia, así como el momento en el que te enamoraste. Habla de un punto en el cual tú entendiste de qué se trataba todo esto. Nacimos sin entenderlo. Algunos nos dijeron algunas cosas, muy pocas cosas, porque la cultura, si la cultura tiene algo de la palabra, te va a llevar a conocer. Pero tener un encuentro con Jesús es un momento significativo, personal, individual, que cambia
inevitablemente tu historia. Tener un encuentro cara a cara con Jesús tendrá en tu vida un antes y un después. Tendrás un punto de inflexión. No puedo ser el mismo. Mi historia de vida va a cambiar. Hay un punto de quiebre en este conocimiento de Dios, en este acontecimiento. Usted tendrá desde ese momento la necesidad de contar lo que ha pasado en su vida. Así como contamos cuando nos enamoramos. ¿Y sabes qué? Conocí al hombre de mi vida. Conocí a la mujer de mi vida. Usted va a tener la necesidad también de contar cómo fue que conoció la salvación de su vida, de su alma eternamente. Es un momento especial. Todo el que ha conocido a Cristo como Salvador, entonces tiene un antes, un momento en el que lo conoció y un después de transformación. Un después de transformación porque el Espíritu Santo, como les dije, va a ir decorando, va a ir quitando aquello que no agrada a Dios para poner lo que le agrada. Sustituyendo aquello que en nuestra vida veníamos haciendo que no le gusta por aquello que a Él le agrada y glorifica a Él. Y comienza a ser usted un reflejo. Y eso es lo que Él promete en su palabra. Después que usted recibe a Cristo, usted tiene el Espíritu Santo y comienza todo un proceso de transformación. Nadie está hablando de perfección, sino de transformación, para parecernos cada vez más, escalón a escalón, a nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que Él hace en la vida de aquellos que habita a través del Espíritu Santo. Entonces, tenemos un antes, tenemos un día en el que lo conocí, ese día que entendí lo que hizo en la cruz, ese día que lo vi cara a cara, ese día que sentí cómo me amaba. Ese día es un día muy puntual en nuestra vida. Y luego comienza lo que también le podríamos llamar las historias de aventura. Van a haber más historias. Seguramente vamos a tener muchas historias con el Señor. Pero estas serán ya de aventuras, Él andando y nosotros andando con Él en aquel propósito, aquello que Él quiere, en aquellas cosas que Él quiere que nosotros hagamos para su gloria. Esto entonces es lo que se vuelve y lo que nosotros entendemos como un testimonio de vida. Yo tengo ya una historia que contar. Antes de Jesús, mi historia era esta. Conocí a Jesús y ahora mi historia es esta. Jesús le dijo a sus apóstoles en Juan 15, 26 y 27, pueden buscarlo, su Biblia, y ya le anticipaba que ellos iban a contar un testimonio, que ellos iban a contar una historia. Juan 15, el 26 al 27, Jesús está hablando con ellos, estos ya son los últimos momentos del Señor en la tierra, Juan 15, pero cuando venga el Consolador, 26, 15, 26. Vamos un segundito que lo pongan ahí en pantalla para que también lo puedan seguir conmigo. Perfecto. Listo. Pero cuando venga el Consolador, ¿de quién hablaba Jesús? A quien yo les enviaré del Padre. ¿Quién lo va a enviar? Él dice, yo les enviaré del Padre. Y ahí nos cuenta quién es este Consolador. Dice, el Espíritu con E mayúscula, de verdad, el cual procede del Padre, viene del cielo, somos los mismos, el Padre, el Espíritu y yo. Él le dará testimonio acerca de mí, Él les hablará cuando venga su vida, les dará, confirmará y afirmará lo que yo hice y lo que haré. Y ustedes darán testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Y esto no es solo para los discípulos. Si tú has estado también con Jesús, si tú has visto a Jesús también, Él también te dará, en Él también tendrás un testimonio que contar. Jesús también asegura a sus discípulos antes de ser crucificado, y esto está allí pegado, ¿verdad? Juan 15, Juan 16, Juan 16, sigue el siguiente capítulo, versículos 13 y 14.
Les dice, pero cuando venga, hablando del mismo Espíritu, el Espíritu de verdad, llamado Consolador también, Él les guiará a toda la verdad. ¿Quieres saber la verdad de Dios? Solamente teniendo el Espíritu de Dios, porque Él les guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y les hará saber las cosas que habrán de venir. Versículo 14. Él me glorificará. ¿Qué hará el Espíritu Santo dentro de usted? Glorificará a Cristo, y Cristo glorifica al Padre. En Juan 17:1 también lo puede buscar. Señor, Padre, le dice en 17:1, hablo estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. El Espíritu glorifica a Cristo, y Cristo glorifica al Padre. Entonces, finalmente, ¿qué hace el Espíritu Santo en tu vida? Glorificar a Cristo. Nuestro testimonio finalmente, y todo aquello que el Espíritu Santo quiere transformar en nuestra vida para parecernos más a Él, glorificará a Cristo. Ya después de haber resucitado, haber muerto en la cruz, habérsele aparecido a sus discípulos en Hechos 1:8, ya despidiéndose, Jesús le dice a sus discípulos, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y quiero recordar esto, el Espíritu Santo no había venido, por eso se los promete cuando leímos Juan 14 y Juan 16, o Juan 15 y Juan 16. Cuando leímos esto, el Señor no había venido, el Espíritu, perdón, no había venido, el Señor todavía estaba con ellos. Pero aquí ya se está yendo y le dice, cuando venga, y ya va a venir, quédense pocos días, tendríamos que leer Hechos 1, todo el capítulo de Hechos 1, para entender todo esto, le dicen, quédense porque en pocos días vendrá el Espíritu Santo. Y después vino el día de Pentecostés y lo leemos ya en Hechos 2. Pero le dice, antes de irse, antes de su ascensión, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Y para qué recibirán este poder? Para ser testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, de donde le está hablando. Aquí, con los de ustedes, primero. Luego, en toda Judea. Jerusalén quedaba dentro de ese distrito de Judea. Y hasta lo último, Samaria, siguiente, que era vamos a decir, el municipio, el territorio, ¿verdad?, distinto a Judea, que estaba hacia el norte, Samaria, y luego hasta lo último de la tierra. Había un propósito para darles el poder del Espíritu Santo, y era el testimonio, que dieran testimonio de Él. Entonces, conocer a Jesús como Redentor, recibir el Espíritu Santo, este acontecimiento también llamado por Juan, que fue el único de los apóstoles o de los evangelistas dentro de los evangelios, de los 4 evangelios, que habla del nuevo nacimiento, es llamado entonces nuevo nacimiento. Ese punto de inflexión, ese día que conociste a Jesús, ese día que lo viste cara a cara, ese día distinto, ese día que pasó algo especial, también es llamado nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento producirá en tu vida una historia única. Un testimonio en tu vida que no hablará de ti, sino que hablará sobre lo que la cruz hizo por ti y para ti. Es una historia en la que compartes este testimonio que inicia en tu vida, que a pesar de haber ignorado a Dios, a pesar de haberle fallado a Dios, a pesar de no haber merecido su salvación, has visto y has entendido su amor, su misericordia y su perdón.
y en tu arrepentimiento has aceptado que tus faltas provocaron esa muerte y esa venida del Señor. Porque fue nuestra falta, fue nuestro pecado el que produjo que Él viniera a morir por nosotros en la cruz. Y cuando reconociste ese sacrificio, cuando reconociste de dónde te estaba sacando y hacia dónde te está salvando Jesucristo, ese momento es el que hizo clic en mi vida y comienza un renacimiento, una regeneración. Por eso le llama un nuevo nacimiento, porque nace ahora el Espíritu de Dios dentro de ti, como Él prometió que lo iba a dar. Cuando tú has reconocido todo eso, entonces el Señor trae su abrigo, su sangre sobre ti, te levanta, te abraza, te dice te acepto, te doy vida eterna. Y es un momento muy especial para todos los que hemos vivido ese momento, ese punto de inflexión en nuestra vida, ese punto de quiebre. Conocer que tienes la vida eterna es algo que no vas a dejar de compartir. No solamente porque Dios te revela cómo tenerla, sino porque sabes que puedes compartir esto para que otro la tenga. Imagínate tener un cheque de $1 millón, de 10 millones de dólares para alguien y no entregárselo. No vas a poder dejar, porque no tiene otro nombre. Ese cheque tiene el nombre de la persona a la que tú estás viendo o con los que estás compartiendo. Solamente puede ser cobrado por él y que tú sepas o tengas ese cheque en la mano y no se lo entregues. Tu historia, tu testimonio, es una herramienta de evangelización. Es una herramienta para compartir las buenas noticias, para compartir el evangelio. Tu historia comparte su gloria. Es su gloria la que compartimos con nuestra historia. No es nuestra gloria, es su gloria. Que alguien pueda ir al cielo y conocer a Dios por lo que Él ha hecho en ti, hace que valga la pena lo que has vivido y que valga la pena su muerte en la cruz. Hay personas que escriben en redes, y seguramente lo han visto, el mejor testimonio es el que se ve y no el que se dice. Hay una frase que está atribuida a San Francisco de Asís, que dice, predica siempre y si es necesario, usa las palabras. Que lo que él quería decir con esto es, o que significa que sé ejemplo de aquello que dices, ¿verdad? O tal vez no digas mucho, pero con lo que haces me mostrarás mucho de lo que me quieres comunicar. Pero la verdad es que la palabra de Dios dice que las dos cosas son importantes. Y tal vez sí, en algún tipo de porcentaje la gente crea más o retiene más lo que ve que hace alguien que lo que dice alguien. Pero la palabra de Dios nos dice que las dos cosas son importantes. Hablar y hacer. Deben ser congruentes. Porque alguna vez vas a tener que hablar, a menos que, ¿verdad?, Dios te haya quitado o no te haya dado el privilegio de hacerlo. Pero hacer y decir deben ir de la mano. Y sí debemos hablar del Evangelio, sí debemos compartir nuestro testimonio. Y el testimonio de lo que Él ha hecho por la humanidad para salvarnos y lo que hizo es particularmente en mí. Porque eso muestra a otro la gloria de Dios. Primera de Pedro 3:15 dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todos los que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. ¿Cuál es la esperanza que hay en ustedes?
la vida eterna, salvación, que Cristo vino y que vendrá. Esa es la esperanza, que nos vamos con un Dios bueno para la eternidad al cielo. Esa es la esperanza. Dice, bueno, tienes que estar listo para defenderlo. ¿Y cómo defenderlo con mansedumbre? Estar preparado, con mansedumbre y reverencia. Pero tienes que estar preparado. Cuando estamos en el Señor, hacer y decir provienen del ser. Si somos transformados verdaderamente, si Dios vino, si hubo un punto, ¿verdad?, de inflexión, si hubo ese punto de encuentro cara a cara con el Señor, comenzó una etapa de transformación. Y eso cambia tu ser, el carácter. Dios viene a transformar el carácter en el hombre. La mujer samaritana, una mujer que se encontró con Jesús en un pozo, y Jesús le reveló, le abrió sus ojos, y ella reconoció en él el Salvador. No hizo otra cosa más que en Juan 4:29, lo podemos ver, dijo, vengan y vean a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Tal vez usted no sabe mucho de la palabra, no sabe ni cómo compartirla, pero puede llevarlo a quien se la compartió. Porque tiene una emoción tan grande de haber visto el Salvador, que no puede dejar de compartirle a otros que ven y ve lo que Él me ha dicho y lo que Él es, porque es importante que tú tengas lo que yo acabo de recibir. Eso es lo que hace esta mujer. ¿No será este el Cristo? Vengan y véanlo. Pero más adelante, la mujer impactada por el amor de Dios no deja de contar su historia. En el 4:39 dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. En el versículo, podemos leer del 40 hasta el 42 del capítulo 4 de Juan. Y dice, y entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron, vieron a Jesús, estuvieron con él, que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él, muchos más creyeron. Creyeron algunos por la palabra de ella, dando testimonio, vengan y escúchenlo. Y creyeron mucho más y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído, sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, este es el ungido, este es Cristo. Cuando tú compartes tu historia, lo llevas a Cristo, Él se lleva la gloria y la gente sabe lo que tú me contaste, lo que pasó en ti es verdad, porque ahora está pasando en mi vida. Él es el Salvador. Así que tu historia es una gran herramienta para que otros conozcan de Dios y glorificar su nombre. Hoy estudiaremos un ejemplo emblemático de un testimonio con un antes, con un encuentro cara a cara con Jesús y un Jesús que transforma la vida. Y este es el de Saulo de Tarso. Y vamos rápidamente a Hechos 26. Hechos 26 tiene uno de los mejores modelos de testimonio en los cuales nosotros podemos fijarnos para nosotros contar los nuestros. Hay un antes, hay un momento de encuentro y hay un después. Y en Hechos 26 le cuento un poco de historia, cómo llegamos a Hechos 26, qué hace Pablo ahí. Pablo era un hombre como tú, como yo, moralmente tal vez aprobado por la sociedad en la que vivía. Era un hombre religioso, ya lo vamos a leer. Conocía el texto del Antiguo Testamento y creía fielmente y genuinamente defenderlo como él pensaba que debía defenderlo, pero no había tenido un encuentro con Jesús. Muchos pueden conocer la palabra de Dios sin haber tenido un encuentro con la palabra. Jesús es la palabra. Y muchos saben algunos versículos, tienen algún contexto de la palabra de Dios, pero no estamos hablando de un Pablo. Cuando hablamos de conocer algunos versículos, este se los conocía de memoria casi todos.
pero no había tenido un encuentro verdadero con Dios. Y para tener un verdadero encuentro con Dios hay que tener un encuentro con Jesús, hay que conocer la obra de Jesús. El Señor cambia el rumbo de Pablo, cambia su historia y genera en él un testimonio para su gloria. Y lo que vamos a estar leyendo en Hechos 26 tal vez es el último testimonio registrado antes de ser llevado a Roma. ¿Quién era Saulo de Tarso? Saulo de Tarso era un perseguidor de aquellos que seguían a Jesús. Y busquen ahí, vamos a la Biblia, Hechos 8:1. Aunque lo vamos a leer en Hechos 26, vamos a ir a algunos de los pasajes que nos dan y nos confirman la historia de Saulo de Tarso. Hechos 8:1 dice que Pablo perseguía. ¿Está? Y hablamos de Pablo, de Saulo, ya van a ver dónde cambiamos el nombre. Dice, Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. ¿Y quién consentía? ¿Quién estaba en persecución? Ahí estaba Pablo. Pero vamos a Hechos 9, Hechos 9:1. Y vamos de este perseguidor que seguía persiguiendo a la iglesia, cómo tiene un encuentro con el Señor. Y dice de Hechos 9, del 1, lo vamos a leer del 1 al 6. Dice, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, al sacerdote, al máximo dirigente del judaísmo, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, con C mayúscula, así le llamaban, aquellos que seguían a Cristo en este momento todavía no eran llamados cristianos, le llamaban los del camino, porque Jesús dijo ser el camino, la verdad y la vida, y el que seguía a Jesús le llamaban los seguidores del camino. Y vea lo que aquí siempre lo van a ver diferenciado con la C mayúscula, los trajese, ¿verdad?, preso a Jerusalén. O sea que él fue, Saulo, a buscar cartas para que le dieran permiso para seguir persiguiendo a los cristianos. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que decía, Saulo, Saulo. Pueden imaginarse la voz de Dios en ese momento como estruendo de muchas aguas, como lo describe siempre la Biblia, la palabra de Dios. ¿Por qué me persigues? Él dijo, ¿quién es Señor? Para que Pablo hubiese dicho Señor es porque entendió que era algo superior. Decir Señor en el contexto bíblico era decir, tú eres el Señor, yo soy tu servidor, tú eres mi amo. Él reconoce ahí a alguien grande, a alguien que tiene un poder. ¿Quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar golpes contra una aguja. Eso es lo que le está diciendo. Él temblando y temoroso, aquel hombre recio, fuerte, que perseguía, que metía preso, ahora está temeroso, temblando frente a un gran resplandor de luz, a una voz fuerte, y le dijo el Señor, que temblando y temeroso le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y esta pregunta está en cada una de esas conversiones reales, en aquellos momentos o en aquel momento en el que tú conociste verdaderamente a Cristo como Señor y Salvador. Cuando nada, además de reconocer lo que hizo por ti, ahora dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, soy tuyo. Entendí de lo que me has salvado, de dónde me has sacado.
¿Qué quieres que haga? Soy todo tuyo. El Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y ahí tenemos un antes, un perseguidor de la iglesia, un punto de inflexión, un punto de encuentro, que ver a Jesús cara a cara. Y luego vemos que ahí mismo, un poco tiempo después, no solamente comienza una transformación de una vida, sino además el cumplimiento de un propósito. Y vamos allá a Hechos 9, 15 al 20, ahí mismo. Después que él se levantó, le dijo dónde debe ir. El Señor llama a uno de sus hijos, siervo, Ananías, y le dice, ve y anda a imponer manos en la vida de Saulo de Tarso. Y le dice, Saulo, ¿estás seguro, Señor? Saulo, el que perseguía y mataba a los cristianos, y tú me estás mandando para allá. Le dice, sí, anda, te toca a ti. Pero no habrá otro. No te habrás equivocado, Dios. El Señor le dijo al versículo 15, ve porque instrumento escogido es este. Ya tengo un propósito con él. Él tiene una misión de vida. Para llevar mi nombre en presencia de gentiles. ¿Quién eran los gentiles? Gentiles a todo aquel que no era judío, que no tenía ni tampoco un trasfondo, ni una historia judía. Era lo que llamaban también en la Biblia los griegos. Era todo aquel distinto al pueblo de Dios, o como ellos se llamaban los judíos, pueblo de Dios. Entonces él iba a ser, Pablo, tengo un propósito con él, su misión es llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y también de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías, entró en casa y poniendo sobre él las manos, le dijo, hermano Saulo, ahora eres mi hermano, entiendo que tienes el mismo espíritu y que has sido llamado igual que yo. El Señor Jesús se te apareció en el camino, y ya ven que camino que es con C minúscula, porque no está hablando del mismo camino, este sí era el camino por donde andaba. Por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, porque en el momento del encuentro había quedado ciego, y habiendo tomado alimento, recobró fuerza y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y miren que recibió la vista, dice el versículo 18, se levantó y fue bautizado. Ananías la habrá compartido. ¿Y sabes qué hace todo un verdadero creyente? Se identifica con Cristo. ¿Están listos para hacerlo? ¿Qué creen ustedes que hizo Saulo? Con quien me encontré yo fue con el Señor. Yo quiero identificarme con Él. Yo me bautizo. Se bautizó Saulo y entonces cobró fuerza y estuvo ahí con los discípulos que estaban en Damasco por algún tiempo. En Hechos 13:9, como información de conocimiento general, vemos allí que ya Saulo ya no es más Saulo, entonces Saulo, que también es lleno del Espíritu Santo, fijando los ojos en él, hizo algunas cosas, pero desde este punto ya Saulo no es Saulo, ya Saulo comenzamos a llamarle Pablo, ¿sí? Cambió su nombre. Pablo, después de esto, ¿qué sucede? Hace 3 viajes, para hacerles un resumen, entre Asia y Europa, predica abriendo iglesias, comunidades creyentes, hasta que finalizando su tercer viaje y ya anunciado por el Espíritu Santo, sabe que va a ser apresado. Y es apresado por aquellos mismos que le acompañaban a asediar a la iglesia cristiana, a la iglesia de Cristo, a los seguidores de Cristo. Es apresado por los mismos judíos, por los mismos fariseos como él era. Y cuando es apresado, al final de su tercer viaje, primeramente cae en manos de un tribuno, que era el administrador con rango militar romano de la ciudad de Jerusalén.
o de Jerusalén. Y cae en manos de este tribuno, pero están allí los judíos haciendo complot para que se los suelten a ellos, para como cuando hicieron con Jesús, no estar en manos de los romanos, sino en manos de ellos para matarlo. Pero no lo logran, porque Dios tenía un propósito con este hombre. Y si él iba a llegar también a reyes, y si también iba a hablar con autoridades, de alguna forma lo iba a hacer. Lo cierto es que a Pablo le es confirmado desde del propio Señor, dice, una voz del Señor le confirmó que él iba a llegar a Roma. Y él está ahí, primero con el tribuno, cuando están viendo cuál es la causa por la cual causó un alboroto en Jerusalén y lo toma preso. Él le dice, yo soy ciudadano romano. Este tribuno le dice, pero a mí me costó plata ser ciudadano romano. Él dice, yo soy de nacimiento. Por temor a eso, lo apresó aparte. Pero viendo que había un complot para matarlo, lo manda al gobernador de Judea. El gobernador de Judea en ese momento era Félix. Félix lo toma, pregunta cuál es el alboroto con Pablo. Pablo cuenta su testimonio por primera vez. Dice que algunos allí también creyeron, pero Félix no creyó y Félix no lo sacó de la cárcel esperando que le pagara una platica para ver si lo sacaba. O sea, vamos a ver, ¿dónde está eso? Eso está en Hechos 24, 26. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablar. Pero luego hay un cambio de gobierno. Está ahora no con Félix, sino que ahora cambian de gobernador y ahora el gobernador es Festo. Porcio Festo. Y Festo también escucha a Pablo, pero él por querer congraciarse con el pueblo que estaba gobernando, con los judíos, no lo suelta y casi cuando está por soltarlo, Pablo le dice, apelo al César. Apelar al César significaba ser juzgado en Roma. Y esto le permitiría a Pablo ser escuchado entonces por autoridades y grandes autoridades en Roma, del momento del Imperio Romano. Y no solamente está allí ya con Festo finalmente, sino que además Festo, por una visita del rey Agripa, por cierto que el rey Agripa es rey Herodes Agripa, que es el abuelo de quien se burló de Jesús y lo vistió de ropas púrpuras, estaba allí. Los Herodes, perdón, no los Agripa, porque si hubo un Agripa primero, este es el rey Agripa II. Los Herodes tenían un trasfondo, sí, de conocimiento judío. Y él también era una autoridad respetada y conocida en la zona, y él gobernaba otras áreas que no era la de Judea para ese momento, porque quien estaba sobre el gobierno de el área de Judea era Festo. Y está ahí visitándolo, dice el versículo 25 del versículo 13 del capítulo 25, que pasado algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Cesarea estaba al norte, al noroeste de Israel, pegado al mar. Era una ciudad marítima y esa era la ciudad desde donde se gobernaba Cesarea. No era Jerusalén, era desde donde se gobernaba, Judea. No era Jerusalén, sino era Cesarea, la capital en ese momento donde estaba la casa del gobernador. Y ahí estaba entonces Pablo y Agripa le dice, mira, tengo aquí a un tal Pablo que está hablando cosas de las cuales está siendo acusado por los judíos
y me gustaría saber de ti tu opinión, a ver qué hago con él. Aunque él ya sabía, no podía hacer otra cosa porque Pablo ya había apelado al César. Entonces, le dice Agripa, yo también quiero escucharlo. Está en el versículo 22 del capítulo 25, si lo tienen ahí en la mano. Me encantaría que tuviesen a la mano la palabra de Dios y pudiese verlo usted ahí para que veamos la continuidad. Dice, entonces Agripa le dijo a Festo, yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo, mañana lo oirás. Y le trae entonces a Pablo para que le escuche. Y vamos con entonces el capítulo 26. ¿Está conmigo? Versículo 1. Y entonces Agripa le dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo, Pablo. Pablo entonces, ¿se me permite hablar? Ahora sí, viene lo bueno. ¿Verdad? Dice, Pablo entonces dice, extendiendo la mano comenzó así su defensa. Le dice, mas tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti, de todas las cosas que soy acusado por los judíos. Y miren esto, me tengo dichoso, estoy preso, y estoy dichoso de que tú me escuches. Pero imagínense esto, ya han pasado varios gobernadores, no han escuchado, y ahora también el rey Herodes, Agripa. ¿Qué se está cumpliendo sino el propósito para lo cual fui llamado? ¿Qué fue lo que leímos en Hechos 9? Dile, y sabrá él que ha de padecer por mi nombre y llevará mi gloria y mi nombre a la salvación. ¿A quiénes? A los gentiles, a los reyes y a los judíos. ¿Y aquí se estaba dando? Y él está pleno dichoso y decía, qué bueno me toca hablar delante de ti, oh rey Agripa. Qué dichoso estoy. ¿Y sabes por qué? Conociendo el contexto a quien le está hablando, algo muy importante para saber cuando contamos nuestra historia, le dice, mayormente porque tú conoces las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos. Ya tú has escuchado de profetas, ya has escuchado de Jesús. Tú sabes de lo que te voy a hablar, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Y aquí, entonces, en un testimonio debes conocer el escenario, debes conocer con quién está hablando, el tiempo que te permite también hablar la persona. Puede ser que estés en un avión y cuentes tu historia. Tendrás el vuelo para hacerlo, pero si haces una historia larga de 2 horas y el vuelo dura media hora o 40 minutos, ajá. Entonces tú lo adaptas al contexto, debe ser conciso, ¿verdad? Entendiendo el lugar, el ambiente y la persona, y el contexto del conocimiento de la persona. Este sabía que el rey Agripa conocía las costumbres judías y le habla entonces sabiendo esto. E inicia Pablo en el versículo 4 con su vida anterior. ¿Quién era yo antes de ver a Jesús cara a cara? ¿Quién era yo? Mira, mi vida pues desde mi juventud, un resumen, no te voy a decir todo lo que ha pasado con mi vida de mi juventud, pero él le dice lo importante, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos que están aquí también escuchando, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, y así le llaman lo que él practicaba, viví fariseo. O sea, decir que alguien era fariseo era alguien que había sido escogido para estar entre los principales, los ejemplos, los que tenían el conocimiento, los sacerdotes y quienes llevaban y enseñaban la palabra de Dios al pueblo de Dios, que eran los judíos. O sea que cuando está diciendo fariseo no está diciendo fui cualquiera. No. Yo estaba entre los principales. Y ahora por la esperanza, y vuelvo otra vez con la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres. ¿Y cuál era esa esperanza? Que venía un ungido, que venía en Cristo. De eso habla la ley y los profetas. Y tú seguramente lo has escuchado, Agripa. Soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche.
por esta esperanza de este Cristo que vino, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? Se juzga entre nosotros cosa increíble que Dios resucita entre los muertos. Y sigue Pablo hablando de su vida pasada y les dice, yo ciertamente había creído mi deber. Él había creído en algo. Lo que él había creído no le daba salvación. Yo había creído genuinamente que defendiendo la ley y los profetas como lo hacía, estaba haciendo mi deber. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces, su antes es adversando a Dios, adversando al Mesías, lo cual también hice en Jerusalén, y lo confiesa. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poder de los principales sacerdotes. Y cuando lo mataron, yo di mi voto. Cuando mataban a los santos de Dios, yo lo aprobaba. Y muchas veces castigándole en toda la sinagoga, los forcé a mentir. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta ciudades fuera de Israel. Este es mi antes. Pero pasó algo, Agripa. Hubo un momento en mi vida que no puedo dejar de contarte. Ocupado estaba yo persiguiendo a la iglesia, iba a Damasco con poder y comisión de los principales sacerdotes. Tenía yo cómo meterlos a ellos. Para mí era sedición, para mí también estaban contradiciendo no solamente la ley de Dios, sino también la ley romana. Y yendo por el camino vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar golpes contra un aguijón. Yo entonces le dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro, para que seas un servidor. Esta palabra es la palabra ministro, y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti. No va a ser la primera vez, me voy a aparecer a ti de nuevo y serás testigo también de esas cosas. Librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. ¿Para qué te envío? ¿Para qué te llamo? ¿Para qué te guía el Espíritu Santo? ¿Para qué te hice conocer la salvación? Para que abras sus ojos, para que se conviertan ¿de qué? De las tinieblas a la luz, porque aquel que no conoce a Cristo todavía está en tinieblas. Es la luz de Cristo la que resplandece en nuestra vida. Y que conozcan el poder, que le dice para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás que tiene sobre aquellos que no han conocido a Cristo. Para que reciban por la fe que es en mí, en Cristo, perdón de pecado y herencia de entre los santos. Estaba hablando Pablo de Cristo, como Cristo le dijo para que reciban por fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Él está ya compartiendo allí el Evangelio. ¿Qué pasa después? Tenemos un antes, tenemos el momento del encuentro, donde él ya comparte con Agripa lo que es el propósito de Dios y le dice, yo fui enviado y este tiempo aquí no es casualidad, tú me estás escuchando, rey Agripa, porque Dios me ha enviado a esto. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde, y ya comienza a hablar de lo que ha pasado después. Después que tuve ese momento de encuentro, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco y a Jerusalén y por la tierra de Judea y a los gentiles, que le compartía, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento.
Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, me apresaron, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero el día de hoy dando testimonio a pequeños y a grandes. No está contando de niños, ¿verdad? Y ancianos, no, está hablando de a todos, no importa el rango que tenga en la sociedad. No diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés, hablando de la ley, dijeron que habían de suceder. Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar la luz al pueblo y a los gentiles. Y aprovechó todo su testimonio de vida, aprovechó su historia, aprovechó el caso para mostrarle a Cristo a Agripa y a Festo, que estaba ahí diciendo estas cosas en su defensa. Festo, a gran voz, gritando, dijo: Pablo, estás loco. Primera de Corintios 1:8 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Te van a tildar de loco, hablar de Cristo. ¿De qué estás hablando, Pablo? Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, poder de Dios. Las muchas letras te han vuelto loco. Mas él le dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. No he dicho algo más cuerdo que esto. Pues el rey sabe de estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto escondido. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Mira, no dejes la historia sin el final feliz. Contar tu historia no se trata de contar lo que me sucedió, sino de lo que Dios ha hecho en mí y de la gloria de Él y lo que Él puede hacer en ti o hacer en aquel a quien le estoy contando mi historia. No puedo dejar de contar el final de la historia y terminar la historia. ¿Crees en esto? ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Y está ahí convencido Pablo diciendo que crees. Entonces Agripa le dijo a Pablo: por poco, casi me persuades a ser cristiano. Wow. Y dijo Pablo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy oyen, fuesen hechos tales, lo cual soy yo, lo cual he obtenido yo, excepto estar preso aquí. Pero si por él debo estar preso, y si por él yo debo hablar estas palabras, prefiero estar preso y seguir haciendo aquello para lo cual Dios me ha creado. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo: ninguna cosa digna de muerte, ni de prisión hay en este hombre. Agripa le dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiese apelado al César? Miren, esta historia de Pablo, Agripa no se convirtió. Por lo menos esto nos muestra. Pero él cumplió con lo que debía haber hecho. Él habló con valor, él habló con denuedo, lo hizo en el poder del Espíritu Santo, dejando los resultados a Dios. Nosotros somos los portadores del cheque, entregamos el cheque, usted se encarga de cobrarlo. Lo que nosotros desearíamos, como deseó Pablo, era, aunque sea por poco o por mucho, pero cobra el cheque, porque no vas a encontrar más felicidad en tu vida que haberte encontrado con Jesús. Esta es la historia de Pablo, pero ¿cuál es tu historia? ¿Estás listo para contar tu historia? ¿Sabes cuál es tu antes? ¿Cuándo conociste a Cristo y qué ha hecho Cristo en tu vida? Pablo usó su historia para
presentar a Cristo. Su historia no es la norma para conocer a Cristo. Y ojo con esto, lo que hemos conocido a Cristo lo hemos hecho en distintas formas y distintas maneras. Lo relevante del testimonio no era solamente contar, no es contar la historia, sino presentar a Cristo como Salvador. Eso es lo que Él finalmente tenía como objetivo. No conviertas tu historia en una doctrina. Hay mucho, y lo he escuchado. Alguna vez tuve un consultorio y una persona me decía, me estaba contando de Jesús y cómo había recibido a Jesús. Y ya yo le había dicho, yo soy cristiano, yo también recibí a Jesús para que supiera y se alegrara conmigo. Bueno, pero ya va, ¿cómo lo recibiste tú? Porque es que yo lo recibí así. Y si uno no pasa por esto, entonces no tiene a Jesús. No, tu historia es única. Y la de la otra persona también. Algunos tienen que pasar por momentos en los cuales no estaban buscando a Jesús y de repente lo encontraron cara a cara. Otros los adversaban como Pablo. Otros los consiguen en un momento de ansiedad, de desesperación, buscando una respuesta de Dios. Otros porque no consiguen respuestas existenciales. ¿Quién soy? ¿Y ahora qué hago? ¿Y qué hago con mi vida? Otros los han conseguido de otras formas, de otras maneras, en una enfermedad, en la muerte de un familiar. Dios puede usar muchas formas, pero Él ha estado buscando, Él ha estado buscándote, Él ha estado presentándose para que tú le des el sí, tengas ese día que lo viste cara a cara. Algunos han escuchado, es que eso es verídico, si no haces esto no va a pasar. No, tu historia es muy diferente y puede ser muy diferente a la de otro. Usa tu historia para compartir a Cristo. Usa la palabra de Dios, usa los versículos, memorízalos para compartir también su palabra. Y si no tienes esa herramienta, llévalo a quien te compartió la palabra y dile, yo escuché esto de él. Y seguramente esa persona lo que va a hacer es hacer lo mismo que hizo contigo, llevarlo a Cristo. La palabra, confía que da fruto a su tiempo. Isaías 55, versículo del 10 al 11. Isaías 55. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra, desciende la lluvia, desciende la nieve y tiene un propósito. Y hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. No dejes de hablar su palabra. No dejes de contar de Cristo. Recuerda que es una historia, tu historia da su gloria. Posiblemente, si tú no has tenido una historia, he hablado con personas que me dicen, pero es que yo soy cristiano desde pequeño. ¿Cuál es tu historia? Bueno, yo voy a la iglesia todos los domingos. Pero ¿cuándo conociste a Cristo? ¿Cuál es tu historia? ¿Dónde hubo ese cara a cara? ¿De dónde venías? ¿Qué ha transformado? Bueno, yo ahora yo doy dinero en los semáforos cuando me piden. Y hay cosas que he comenzado a hacer, mejor, ya no estoy engañando a mi esposa. ¿Cuál es tu historia? ¿Cuándo conociste a Cristo? Si no tienes una historia de transformación, si no hay una historia de conversión, si no hay una historia en la cual tú sabes que en ese día conociste a Jesús, si no puedes detallar bien ese día, probablemente no le hayas pedido sinceramente a Jesús que entrara en tu corazón. Si no hay ese día en el que dijiste, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Quién eres? Si ese día no hubo un entristecimiento por haber ofendido a Dios, por haberte dado cuenta
de que habías hecho todo a tu manera y no a la manera de Dios, probablemente no hayas tenido un encuentro verdadero con Él. Él quiere darte una historia que contar. Pero debes decirle, Señor, entra en mi vida, quiero conocerte, ven este día, quiero conocerte cara a cara, te recibo como Señor y Salvador. He entendido que mucho de lo que he hecho lo he hecho a mi manera y no a tu manera. Si tú haces eso sinceramente, genuinamente, Dios va a comenzar una historia en tu vida. Aceptar a Jesús, hacerlo tu Señor, te cambiará y te dará una historia. Al escuchar esto que te proponemos hoy, o esto que se te propone hoy con la historia de Pablo y Agripa, cuando escuches, crees en Él, vas a tener que tomar una decisión. O rechazarlo como hizo Festo y Agripa, o aceptar su señorío. Pero en Jesús no hay intermedio. Yo soy medio cristiano. Mira, cuando uno tiene un encuentro con Jesús, o le da el señorío de su vida a Él, o no se la está dando. No hay intermedio. Y si le das el señorío de tu vida, vas a conseguir propósito y vida eterna. Vas a conseguir sentido. Pero si no se lo das y lo rechazas, entonces vagarás sin sentido, sin rumbo en esta vida y te encontrarás una eternidad separado de Él en las mismas tinieblas que hablaba Pablo. Tinieblas y dolor. Si quieres una historia que contar para su gloria, tienes que tener un encuentro con Él. Y lo puedes hacer a través de una oración. Y yo te pido, ya para terminar, que oremos. Padre, puedes cerrar tus ojos. Padre Santo, yo quiero tener una historia si no la he tenido contigo. Señor, yo quiero conocerte como cuando me enamoré por primera vez. Yo quiero tener ese día marcado en un calendario como aquel día en que nací de nuevo y me diste salvación y vida eterna. Yo quiero que pueda ser el día de hoy. Yo quiero que transformes mi vida, que me dé sentido de vida. Ya no quiero servir más al mundo que no tiene sentido, en el cual pasan los días y no encuentro propósito alguno y busco propósito al cual aferrarme cuando ya tú me hiciste con un propósito desde que nací. Yo quiero poder contar de tu gloria y yo quiero que mi vida y mis hijos y mi familia puedan reflejar tu gloria. Yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Y desde hoy te pregunto, Señor, ¿qué quieres que haga? Si tú haces esto sinceramente y de corazón, tú vas a iniciar una historia con Jesús de transformación y de vida eterna. Sin Cristo tu historia acaba al morir. Con Cristo tendrás una historia eterna y aventuras que contar. Si tú haces esta oración sinceramente delante de Él, Él va a venir a ti a través de su Espíritu Santo y te ayudará y te hará entender toda la verdad de esta palabra como lo hemos leído y como lo prometió. Gracias te damos, Señor, porque eres bueno, bondadoso, misericordioso, y tu misericordia y amor consistía en mandarnos a tu Hijo a morir en una cruz muy cruenta, una muerte que nosotros merecíamos, pero que Él la llevó en su ser por cada uno de nosotros. Y tenga la seguridad de que si le pidió a Cristo que viviera en su corazón, Él va a venir a hacer y a adornar y a quitar todo aquello que no le agrada para transformarlo a usted y a mí según su voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.